Era una niña de tan solo 4 años, con toda una vida por delante. Su sonrisa tenía la inocencia de quien no conoce el mal, pero su hogar, el lugar que debía protegerla, se convirtió en su peor pesadilla. Esta es la desgarradora historia de Leiliana Wright, un caso que expone las terribles fallas de un sistema incapaz de escuchar los gritos de los más vulnerables. Lo que ocurrió detrás de esas puertas no solo rompió una vida, sino que también dejó una herida imborrable en quienes conocieron su verdad. Antes de comenzar con esta impactante historia, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún detalle de los casos más intrigantes y sorprendentes. Te recordamos que este contenido puede ser sensible para algunas personas, por lo que recomendamos discreción. Comencemos. Leiliana Wright nació el 22 de enero de 2012 en el hospital de una prisión estatal de Texas, un comienzo que ya parecía anunciar que su vida estaría marcada por adversidades. Su madre, Jerry Quesada, se encontraba en prisión en ese momento, cumpliendo una condena por delitos relacionados con sustancias ilegales. Por lo tanto, Leiliana no tuvo la oportunidad de conocer a su madre en sus primeros momentos de vida, una falta de contacto que ya representaba una grieta en su desarrollo emocional. El hecho de haber nacido en prisión y el estar separada de su madre inmediatamente después de su nacimiento era solo el comienzo de una vida que se vería envuelta en dificultades. En los primeros días de su vida, Leiliana fue acogida por sus abuelos paternos, Elise y Craig Clackley, quienes asumieron la responsabilidad de cuidar de la niña. Los Clackley, aunque ya mayores, le brindaron a Leiliana un hogar amoroso, en un entorno seguro y familiar. Este fue el primer momento de calma en la vida de Leiliana, un breve respiro donde la niña tuvo la oportunidad de crecer en un ambiente lleno de cariño y protección. Sus abuelos la cuidaron con esmero, dándole todo lo que un niño pequeño necesita: amor incondicional, estabilidad emocional y la oportunidad de disfrutar de su infancia sin las marcas del abuso o la negligencia. Durante este tiempo, Leiliana desarrolló una relación estrecha con sus abuelos, quienes se convirtieron en sus figuras de apoyo, proporcionando una base emocional sólida en sus primeros años. Ella era una niña vivaz, llena de energía y disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida. Leiliana amaba cantar canciones y bailar por la casa. Uno de sus pasatiempos favoritos era pasar tiempo en el jardín de su hogar, jugando con las gallinas que sus abuelos criaban. A menudo se la podía ver correteando por el jardín, riendo mientras sus abuelos la observaban con ojos llenos de orgullo y cariño. A pesar de las circunstancias difíciles que habían rodeado su nacimiento, estos momentos en el jardín representaban una pequeña burbuja de felicidad para la niña. Sin embargo, a pesar de la tranquilidad momentánea que experimentó en el hogar de sus abuelos, la sombra de su madre, Jerry, siempre estaba presente. Aunque Jerry no estaba disponible para cuidar de ella debido a su encarcelamiento, la situación legal de su madre y el vínculo familiar nunca desaparecieron del todo. Durante este tiempo, Jerry estaba luchando con su propio historial criminal, que incluía múltiples arrestos por delitos relacionados con el abuso de sustancias y violencia doméstica. A medida que Jerry completaba su condena, la presión sobre Leiliana aumentaba. Su madre estaba siendo liberada, y en lugar de mantenerla alejada de la niña, los servicios sociales decidieron que Leiliana debía regresar con ella. Esta decisión, que parecía motivada por la creencia de que los lazos maternos debían prevalecer, fue el primer error en una serie de decisiones fatales. En diciembre de 2013, cuando Leiliana tenía solo 2 años, Jerry salió en libertad bajo fianza. A pesar de su historial de problemas con la ley y el abuso de sustancias, Jerry recuperó la custodia de su hija. Esta decisión, tomada por las autoridades,
marcó el fin del tiempo de estabilidad y amor que Leiliana había experimentado con sus abuelos, y el comienzo de una serie de sufrimientos que cambiarían su vida para siempre. Cuando Leiliana regresó a vivir con su madre, fue el comienzo de un proceso de desintegración emocional y física que seguiría a lo largo de los años. Leiliana, que había aprendido a confiar en el amor y cuidado de sus abuelos, se encontró de repente en un entorno completamente diferente, uno lleno de incertidumbre, abuso y violencia. Su madre, que aún luchaba contra sus adicciones y sus problemas personales, no podía brindarle a su hija la seguridad emocional que ella necesitaba. Jerry no estaba preparada para ser una madre estable, y la niña comenzó a experimentar la confusión de no tener una figura maternal confiable. Leiliana, a pesar de su corta edad, ya mostraba signos de angustia. Durante sus visitas a sus abuelos, que mantenían contacto con ella, parecía más retraída y temerosa. A menudo se le veía triste, como si estuviera consciente de que su hogar ya no era un lugar seguro. El cambio de hogares y la inestabilidad emocional que siguió tuvieron un impacto profundo en Leiliana. En los pocos momentos que lograba escapar de la turbulencia de su hogar, podía ser vista, aún con todo lo que estaba experimentando, sonriendo o riendo al recordar los momentos felices que compartía con sus abuelos. No obstante, esos momentos de alegría se desvanecieron rápidamente a medida que las circunstancias de su vida se hicieron más complejas y aterradoras. Durante su juventud y adultez, Jerry se mudaba de ciudad en ciudad, buscando trabajo y relaciones que pudieran proporcionarle un sentido de pertenencia. Sin embargo, sus luchas con la adicción y su incapacidad para mantener un empleo estable la hicieron ser vista como una persona errática y poco confiable. Jerry tuvo 2 hijos antes de que Leiliana naciera. Sin embargo, no tenía la custodia de ellos, ya que los padres de los niños demostraron que Jerry no estaba en condiciones de cuidar de ellos. Aunque sus momentos de sobriedad eran esporádicos, Jerry siempre caía nuevamente en el ciclo de abuso de sustancias que había comenzado en su juventud. A lo largo de los años, Jerry estuvo involucrada en múltiples relaciones destructivas, algunas con hombres que también eran consumidores de drogas o personas violentas. Estas relaciones solo aumentaron su dolor emocional y contribuyeron a su desajuste social. Fue en este periodo cuando Jerry se embarazó de Leiliana, pero su situación personal no mejoró. Su maternidad fue más bien un desafío que una bendición, pues Jerry, en lugar de ofrecerle un hogar seguro y amoroso a su hija, se encontraba atrapada en sus propios demonios. El ciclo de consumo de drogas y violencia continuó durante el embarazo de Leiliana, lo que aumentó la preocupación de los servicios sociales. Cuando Leiliana nació en la prisión estatal de Texas, Jerry no estaba en una situación en la que pudiera asumir la responsabilidad de ser madre. En ese momento, ella ya tenía un historial de arrestos relacionados con delitos de drogas y violencia doméstica, lo que la llevó a perder también la custodia de su hija al poco tiempo del nacimiento. Luego de salir de prisión y recuperar la custodia de Leiliana, Jerry comenzó a salir con un hombre llamado Charles Wayne Pfeiffer, un hombre problemático con antecedentes criminales. Charles no era una figura positiva en la vida de Leiliana. Al contrario, su relación con Jerry profundizó la espiral descendente de violencia. Charles tenía antecedentes de abuso, no solo con Jerry, sino también con personas ajenas a su círculo. Su presencia en la casa fue uno de los factores más destructivos para Leiliana. Charles no tenía intención de ser una figura de autoridad ni un protector para la niña. A menudo se involucraba en actividades ilegales, y su relación con Jerry fue una de las muchas que culminaron en discusiones violentas y peleas a menudo asociadas al consumo de drogas. Leiliana, sin embargo, era testigo de todo esto, viendo cómo su madre se desmoronaba aún más por la relación tóxica con Charles. A pesar de sus problemas personales, Jerry decidió mudarse con Charles a una nueva casa, con la esperanza de encontrar un nuevo comienzo. Sin embargo, en lugar de encontrar estabilidad, la situación empeoró.
pues la nueva casa no solo estaba en una zona vulnerable, sino que también aumentaba el aislamiento y el caos en la vida de Leiliana. Los vecinos informaron que era común escuchar gritos y discusiones provenientes de la casa de Jerry, lo que hacía evidente el deterioro de la situación familiar. Charles no era un hombre que pudiera ofrecerle estabilidad emocional a Jerry. A pesar de que Jerry ya luchaba con sus propios demonios, como el abuso de alcohol y drogas, la relación con Charles empeoró considerablemente su situación. En vez de ser un apoyo para Jerry en sus momentos más difíciles, Charles se convirtió en una influencia negativa, exacerbando sus problemas de adicción y creando un ambiente aún más tóxico en su hogar. Jerry, bajo su influencia, fue incapaz de alejarse de él, a pesar de las evidentes señales de que su relación con Charles era peligrosa. Este tipo de dinámicas, donde una persona se ve atrapada en una relación abusiva, fue un factor determinante en la escalada del conflicto dentro de la familia. Los testimonios de los vecinos que vivían cerca de la pareja revelaron que se escuchaban frecuentes discusiones en la casa de Jerry, a menudo acompañadas de ruidos de golpes y gritos. En esas discusiones, Charles era a menudo el principal instigador de la violencia, pero Jerry también participaba activamente, ya fuera como víctima o como agresora. Esta relación tormentosa influyó directamente en el bienestar de Leiliana, quien fue testigo del abuso físico y emocional que se daba entre los dos adultos. Aunque los detalles de las peleas no siempre fueron documentados, la naturaleza de la relación entre Jerry y Charles era tal que la violencia parecía ser una constante. Los niños son muy sensibles a las tensiones en el hogar, y Leiliana no era la excepción. A menudo, ella era la víctima indirecta de estos conflictos, ya que no podía escapar del entorno violento que Charles y Jerry creaban a su alrededor. La inestabilidad emocional que Leiliana experimentó se reflejó en su comportamiento y su salud mental, lo que la llevó a desarrollar problemas de ansiedad y depresión a una edad temprana. A pesar de todo esto, la niña no podía hacer nada para protegerse ni escapar de la situación. Aunque no se sabe si Charles directamente abusó de Leiliana, está claro que su relación con la niña era igualmente tóxica. Charles no solo no se mostró como una figura protectora para la niña, sino que parecía indiferente al bienestar de Leiliana. A menudo, los niños en situaciones de abuso familiar experimentan una doble victimización. Por un lado, el abuso directo de los padres, y por otro, la indiferencia o el abuso emocional de figuras externas como Charles. El día del crimen, el 13 de marzo de 2016, Jerry había estado consumiendo drogas durante varias horas. En este estado alterado, Jerry y Charles discutieron acaloradamente. Aunque los detalles exactos de la discusión nunca se aclararon por completo, se sabe que la pelea entre ambos se intensificó rápidamente. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre temas menores, pronto se convirtió en un altercado violento, uno de los muchos que se habían vuelto comunes en su relación. Sin embargo, esa noche, la violencia no solo involucró a los adultos. Leiliana, de tan solo 4 años, estaba cerca de la escena y se encontraba lo suficientemente cerca como para ser arrastrada al caos. En medio de la disputa, Charles, en un momento de desesperación y descontrol, reaccionó de una manera completamente inexplicable. En un ataque de ira exacerbado por el abuso de sustancias, Charles perdió el control por completo. Fue entonces cuando, en un acto de brutalidad indescriptible, atacó a Leiliana, golpeándola violentamente con un objeto contundente, probablemente un palo o una vara, en un impulso de furia ciega. El nivel de violencia y la completa falta de control de Charles llevaron a una rápida escalada de los hechos. En este momento, la niña, que solo buscaba refugio y seguridad, sufrió heridas mortales en su pequeño cuerpo. La gravedad de las lesiones fue tal que, cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa horas después de que el crimen hubiera ocurrido, encontraron a Leiliana sin vida. La pequeña había muerto a causa de los golpes recibidos, y su cuerpo mostraba signos claros de abuso físico extremo. Tras la muerte de Leiliana, Jerry intentó encubrir el crimen.
Pasaron varias horas antes de que los vecinos, alertados por el silencio inusual en la casa, decidieran llamar a la policía. Al llegar a la escena, las autoridades inicialmente no sabían la magnitud del crimen que se había cometido. Sin embargo, cuando los primeros respondientes llegaron a la escena, fueron recibidos por un panorama desgarrador. El ambiente dentro de la casa estaba lleno de tensión, y los oficiales notaron de inmediato la desorganización y el abandono en el que vivían los residentes. La casa estaba desordenada, con evidencias claras de un ambiente de vida tumultuoso, lo que incluía objetos rotos, muebles tirados y un olor desagradable en el aire. Al ingresar a la vivienda, los oficiales fueron guiados hasta el dormitorio donde yacía el cuerpo sin vida de Leiliana. La niña, que aún tenía los rasgos de la infancia, estaba tendida en una cama pequeña, envuelta en sábanas sucias. Los agentes observaron que su rostro estaba pálido y su cuerpo rígido, una señal clara de que había estado muerta por varias horas. No había signos evidentes de lucha o intentos de reanimación, lo que indicaba que nadie había intentado salvarla antes de que su vida se apagara. Al principio, tanto Jerry como Charles intentaron mantener una fachada tranquila. Jerry, visiblemente perturbada pero tratando de controlar la situación, explicó a los oficiales que su hija había estado enferma y que había muerto durante la noche debido a su mal estado de salud. Charles, por su parte, se mostró aparentemente impasible, sin mostrar señales de estrés o sorpresa ante la llegada de la policía. Sin embargo, los oficiales rápidamente comenzaron a notar inconsistencias en sus testimonios. A pesar de que Jerry afirmó que Leiliana había estado enferma, no había registros médicos recientes ni indicios de que la niña hubiera sido atendida por un profesional de salud. Además, las declaraciones de Jerry y Charles no coincidían, lo que generó aún más sospechas sobre la verdadera naturaleza de la muerte de la niña. El trabajo de los forenses fue crucial para determinar la causa de la muerte de Leiliana. Cuando el cuerpo de la niña fue transportado al centro forense, los médicos forenses realizaron una autopsia exhaustiva para buscar pistas que pudieran confirmar el abuso y las circunstancias de su muerte. Lo primero que se destacó fue la evidente falta de cuidado médico, ya que Leiliana presentaba múltiples marcas visibles en su pequeño cuerpo, todas indicativas de una violencia sostenida. Su rostro estaba marcado por moretones y su cuerpo tenía señales de golpes severos, incluidos hematomas y fracturas en varias partes de su cuerpo. Los forenses observaron que había signos claros de abuso físico repetido, lo que sugería que la niña había sido golpeada durante un largo periodo de tiempo, no solo la noche de su muerte. Uno de los hallazgos más impactantes fue la fractura de sus costillas y la mandíbula. Estas lesiones eran tan graves que los médicos forenses concluyeron que no eran accidentales y que habían sido causadas por una fuerza contundente. Además, la autopsia reveló una serie de lesiones internas, como hemorragias en los órganos vitales, que indicaban un daño físico extremo. Esto fue consistente con las marcas de golpes que la niña había sufrido en los días previos a su muerte. También se pudo detectar signos de desnutrición, lo que confirmaba las preocupaciones de los investigadores sobre el abandono y la falta de cuidado de Leiliana. Su bajo peso y el deterioro de su salud eran indicativos de que no había recibido la atención adecuada, como una nutrición adecuada, durante un largo periodo de tiempo. Esto reforzó la conclusión de que la niña había estado viviendo en un entorno de abuso y negligencia extrema. El análisis de las huellas dactilares y las muestras de ADN también desempeñó un papel importante en la investigación. Las pruebas forenses revelaron que la violencia hacia Leiliana no era un hecho aislado, sino que probablemente había sido el resultado de un patrón constante de abuso por parte de su madre, Jerry Quesada, y su novio, Charles Pfeiffer. El análisis de las huellas dactilares en el lugar del crimen mostró que ambos, Jerry y Charles, estuvieron directamente involucrados en la violencia que sufrió Leiliana. Esto proporcionó una fuerte evidencia que corroboraba las sospechas de los investigadores de que el crimen no fue un accidente,
sino un acto deliberado de abuso. En octubre de 2018, el jurado declaró a Charles Fair culpable de asesinato en primer grado, lo que conllevó automáticamente una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sorprendentemente, el fiscal decidió no solicitar la pena de muerte. Al momento de anunciar la sentencia, el juez se dirigió a Charles con un discurso en el que le expresó que el caso que acababa de juzgar era uno de los más horribles que recordaba, subrayando que la cadena perpetua era la única opción disponible para un criminal. La madre de la niña, de 33 años, Jerry Quesada, testificó contra Pfeiffer, quien, según ella, ató las manos de Leiliana detrás de su espalda y colgó a la niña en un armario. Jerry se declaró culpable de un delito grave por lesiones a un menor como parte de un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 50 años de prisión. Este caso nos recuerda la importancia de la responsabilidad y la justicia, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables. Aunque no se puede devolver la inocencia perdida, las condenas buscan proporcionar un respiro a quienes sufren y garantizar que sus acciones no queden impunes. Si te ha interesado este caso y quieres conocer más sobre temas similares, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.